Y hoy vamos con la última exposición de los pasajes en cuanto a la exégesis. Hoy le toca a nuestro hermano Josué. Él va a hablar acerca de el Salmo 130. Y a mí me toca hacer entonces la antesala a este salmo, al libro de los salmos. Entonces, los salmos son una colección de himnos y oraciones hebreas que están dirigidos a Dios o expresan la verdad de Dios en una canción. Según Fee y Stuart, los salmos exigen una hermenéutica diferente a la de las epístolas, evangelios, o cualquier otro tipo de literatura, ya que los salmos no son principalmente la palabra de Dios para nosotros, sino que son palabras habladas a Dios o acerca de Dios. La clave para interpretar los salmos se centra en el análisis de la estructura de cada uno y de su estilo como poesía. Entonces, ¿cómo estas palabras dirigidas a Dios expresan un mensaje para nosotros? Los salmos no funcionan en lo fundamental para la enseñanza de una doctrina o conducta moral, pero son útiles al ayudarnos a expresar ante Dios y considerar sus caminos. Por lo tanto, los salmos son de gran beneficio para el creyente que busca la ayuda en la Biblia para expresar alegrías, tristezas, éxitos, fracasos, esperanzas y pesares a nuestro Dios. Ahora vamos a ver los salmos como poesía. Los salmos, ante todo, son poesía musical. Es como si tuviéramos un himnario. Es por ello que no se les puede dar la connotación de un tratado teológico o como una narrativa histórica. Según Phil Stuart, ellos muestran tres aspectos importantes que debemos tener en cuenta de los salmos. Número uno, es poesía hebrea y por su misma naturaleza estaba dirigida a la mente a través del corazón. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no realizar una exégesis rebuscada de los salmos, buscando significados especiales en palabras o frases específicas donde el salmista puede que no haya propuesto ninguno. Número dos, un poema musical no se puede leer de la misma manera de una epístola, como ya lo dije anteriormente, o un relato o una sección de la ley. Está dirigido y apela a las emociones, a evocar sentimientos más que a proponer ideas y a estimular una respuesta de parte de los individuos que va más allá de una simple comprensión cognitiva de ciertos hechos. Número tres, el vocabulario de la poesía es metafórico. Por lo tanto, hay que examinar con cuidado el propósito de la metáfora. Es importante que aprendamos a escuchar la metáfora y a comprender su significado. Y también es muy importante que no se esfuercen las metáforas ni se tomen de forma literal. Los salmos también se pueden ver como literatura. Los salmos son también una forma de literatura con ciertos rasgos literarios distintivos. Cada salmo debe leerse como una unidad literaria completa. Se debe leer el salmo completo. No se deben extraer versículos y sacarlos de su contexto porque es un error grave en cuanto a la hermenéutica en los salmos. Hay diferentes tipos de salmos. Los propios israelitas entendían y estaban familiarizados con todos estos tipos de salmos y ellos sabían muy bien la diferencia entre un salmo de lamento y un salmo de acción de gracias. Pero como los salmos no son parte ordinaria de nuestra cultura, nos debemos preguntar siempre qué tipo de salmos estoy leyendo. Cada salmo se caracteriza también por su estructura formal. Cada tipo de salmo está dirigido a ejercer una función dada en la vida de Israel. Los salmos reales, por ejemplo, se compusieron para cantarlos en la celebración de la monarquía de Israel, como la instituyó Dios y no en bodas.
También hay patrones dentro de los salmos. Los salmistas con frecuencia se deleitan en ciertos arreglos o repeticiones, perdón, de palabras y sonidos. Cada salmo tiene su integridad como unidad literaria. Se deben tratar como un todo. Cuando leamos un salmo, aprendamos a seguir la secuencia y su simetría. Ahora vamos a ver el uso de los salmos en el antiguo Israel. Los salmos eran cánticos funcionales compuestos por los antiguos israelitas para ser usados en los cultos. Por funcionales queremos decir que cumplían cada uno una función que era adorar eh, y, y trazar una conexión con Dios, por decirlo así. También vemos que hay diferentes tipos de salmos. Entonces, eh, para interpretar correctamente un salmo, se debe siempre identificar el tipo. Hay 7 tipos de salmos. Número 1, encontramos los salmos de lamentos. Los lamentos del libro de los salmos expresan el desasosiego que el pueblo sentía en ese momento, expresan o suponen una profunda confianza en el Señor, ayudan a una persona a expresar los conflictos, los sufrimientos o desengaños ante el Señor. Este tipo de salmo es el más común y tiene una estructura muy clara. Número 1, vamos a encontrar una invocación. Número 2, vamos a encontrar una queja. Luego hay la petición. Luego está la expresión de confianza. Y por último, un voto de alabanza. Entonces, entender cómo el salmista va desde la queja hasta la confianza en Dios es el verdadero núcleo del exégesis. También encontramos los salmos de acción de gracias. Estos salmos expresaban gozo ante el Señor por algo que había ido bien o por circunstancias buenas o porque las personas tenían algún motivo para dar gracias a Dios por su fidelidad, por su protección y por sus beneficios. Los salmos de acción de gracias ayudan a una persona o a un grupo a expresar pensamientos y sentimientos de gratitud. Otro tipo de salmos son los himnos de alabanza. Estos se centran en la alabanza de Dios por lo que Él es, por su grandeza y sus beneficios hacia toda la tierra, así como hacia su propio pueblo. También están los salmos sobre la historia de la salvación. Estos se centran en una revisión de la historia de las obras de salvación de Dios entre el pueblo de Israel, sobre todo por su liberación de la esclavitud en Egipto y su establecimiento como pueblo. Otro tipo de salmos son los salmos de celebración y afirmación. Entre ellos tenemos que un primer grupo está representado por las liturgias de renovación del pacto y están dirigidos a conducir al pueblo de Dios a una renovación del pacto que Él les dio por primera vez en el monte Sinaí. Los salmos del pacto davídico que ensalzan la importancia de que Dios escogiera el linaje de David, puesto que este linaje condujo al nacimiento de nuestro Señor. Estos salmos proveen un trasfondo para su ministerio mesiánico. Los salmos llamados reales, relacionados con los salmos reales, eh, los salmos de entronización. Es probable que estos salmos celebraran la entronización del rey en el antiguo Israel, ceremonia que se puede haber repetido durante años. Y por último, acá en este tipo de salmos está la categoría llamada los cánticos de Sión o cánticos de la ciudad de Jerusalén. Otro tipo de salmos es los salmos de sabiduría. Estos alaban los méritos de la sabiduría y la vida prudente. Estos salmos se pueden leer junto con los libros con el libro de Proverbios. Y por último, los salmos de confianza, que centran su atención en que se puede confiar en Dios y que aún en tiempos de desesperanza debía expresarse su bondad y cuidado por su pueblo.
Pero también están los llamados salmos imprecatorios, que son aquellos salmos que contienen palabras hacia Dios de ira hacia otros, y se les llama salmos imprecatorios. A través de los salmos imprecatorios, Dios nos invita a enojarnos, pero no pecar, según el Salmo 4:4. Entonces debemos observar la enseñanza del Nuevo Testamento que dice, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Esto lo dice en el libro de Efesios capítulo 4. Dice, ajá, ni den cabida al diablo, expresando nuestro enojo a Dios y por medio de Dios, en lugar de buscar pagar mal por mal a los que no nos han hecho mal. Los salmos imprecatorios refrenan nuestro enojo y nos ayudan a expresarlo ante Dios utilizando el mismo tipo de obvias exageraciones intencionales que conocemos de otros tipos de salmos. Algunas observaciones hermenéuticas conclusivas. Entonces, ¿cómo pueden estas palabras dirigidas a Dios ser un mensaje para nosotros hoy día? Precisamente de la forma de lo que fueron para Israel como oportunidades para hablarles a Dios con palabras que Él inspiró a otros para que hablaran en los tiempos pasados. Vamos a ver entonces tres beneficios básicos de los salmos. Número uno, los salmos pueden servir como una guía para la adoración. Con esto queremos decir que el adorador que busca alabar a Dios o apelar a Dios o recordar los beneficios de Dios puede usar los salmos como medios para expresar sus pensamientos y sentimientos. Número dos, los salmos nos demuestran cómo podemos relacionarnos con Dios de una manera sincera, cómo ser francos al expresar el gozo, al expresar desilusión, al expresar un enojo o otro tipo de emociones. Entonces tenemos número tres, los salmos demuestran la importancia de la meditación y la reflexión sobre las cosas que Dios ha hecho por nosotros y nos invitan a la oración, a controlar nuestros pensamientos en la palabra de Dios. De esto se trata precisamente la meditación y un compañerismo reflexivo con otros creyentes. Y por último, Fee y Stuart dan una advertencia final. Dice que los salmos, o nos recuerdan pues que los salmos no fueron diseñados para enseñar doctrina. No se debe traducir las metáforas en doctrinas literales. Los salmos nos enseñan cómo relacionarnos con Dios. Entonces, mis hermanos, hasta aquí la antesala. Eh, Espero que haya sido de bendición y de refrescamiento cómo debemos hacer la hermenéutica de los salmos. Y entonces le doy la palabra a nuestro hermano Josué para que nos dé su enseñanza de la exégesis y la hermenéutica del Salmo 130. Dios les bendiga. Bueno, excelente la antesala de Celeida, muy bien resumida. Y como dijo ella allí, eh, sirvió para refrescar todo lo que en su momento habíamos estudiado acerca de los salmos y abre pues el compás para que nuestro hermano Josué haga su presentación. Bueno, hermano Josué, todavía tenemos 8 minutos de este link y usted puede empezar, no hay ningún problema. Si se detiene, entonces vamos con el segundo. Entonces, el micrófono es suyo, hermano Josué. Ok, muchas gracias por la oportunidad. Gracias le doy al Padre Celestial también porque me dio esta oportunidad de compartir esta exégesis, ¿verdad? Y que con la ayuda de Él
pueda hacerlo bien, para gloria y honra de Él. Bueno, comienzo con la introducción, ¿verdad? Sabemos que antes de la introducción voy a hablar de lo que es el trabajo de investigación e interpretación de un texto. Se hace un bosquejo, este bosquejo es el resumen de todo el trabajo que el alumno, o sea, en mi caso, iba desarrollando en este semestre, por supuesto. Entonces, la introducción de este trabajo es la siguiente. El título hebreo del libro de los Salmos, Sheper Tehilim, significa libro de las alabanzas. El título en griego, Salmoi o Salterión, denota un poema que debe ser recitado con el acompañamiento de algún instrumento de cuerdas. Sin embargo, el salterio contiene más que simples cánticos o himnos de alabanzas. Incluye elegías, lamentos, oraciones individuales y colectivas, peticiones y meditaciones, instrucciones, himnos de carácter histórico y alabanzas en forma de acróstico sobre temas nobles. Esto es algo que nos estaba hablando la hermana Celeida, ¿verdad? En su exposición de la antesala, ya lo tenemos claro en ese sentido. En lugar de la rima y el sonido, la poesía y los cánticos hebreos se caracterizan por el paralelismo o la rima del sentido. Con mucha frecuencia, los apóstoles del Nuevo Testamento emplean referencias del libro de los Salmos como textos para enseñar la doctrina cristiana, aunque básicamente no es doctrina, el libro de los Salmos. El perdón de los pecados por medio de la gracia es el tema principal e importante a investigar en el Salmo 130, lo cual nos impulsa a encontrar la paz de Dios en medio de las tormentas de la vida. A través de los siglos, los salmos han sido una fuente de inspiración personal y fortaleza espiritual. En el transcurso de las luchas con las adversidades de la vida, muy a menudo la gente se frustra por no saber expresar adecuadamente sus dolores emocionales o sus angustias mentales. Los salmos nos ayudan a liberarnos de esa frustración con lamentos teñidos de emoción, humildes confesiones, ruegos desesperados, oraciones implorando perdón o exclamaciones de dolor. Los autores de los salmos exponen y expresan hábilmente los anhelos que yacen en lo más profundo de nuestros corazones. Esa es la parte de la introducción. Sigo ahora con el desarrollo, ¿verdad? Del trabajo. Gloria al Señor. Ok. Un momentico aquí. Ok. Sigue la descripción del contexto inmediato, identificación de las partes principales del libro y cómo se relacionan. Hablando del autor, el libro de los Salmos es una compilación de varias colecciones antiguas de cánticos y poemas hebreos usados en el culto congregacional. Estas compilaciones de colecciones de cánticos y poesías, la mayoría pertenecen al rey David. Otros autores son Moisés, Asaf, Emán, los hijos de Coré, Salomón, Etán y Jedutún, y otros proceden de autores desconocidos, los cuales los estudiosos lo llaman salmos huérfanos o anónimos.
En la descripción del contexto inmediato puedo identificar en las partes principales del libro que el libro se subdivide en 5 libros. Y bueno, aquí sí quisiera pues resumir un poco porque para no dar tantos detalles, pero el primer libro, no voy a dar los versículos así como tal porque memorizar todo esto, bueno, tendría que tener una memoria fotográfica. Pero el primer libro se compone de cánticos introductorios, cánticos de David y la doxología. El segundo libro, cánticos de los hijos de Coré, cánticos de Asá, cánticos de David, cánticos de Salomón, la doxología y el verso final. El tercer libro, cánticos de Asá, cánticos de los hijos de Coré, cántico de David, cántico de los hijos de Coré nuevamente, cántico de Tan y la doxología. El cuarto libro, cánticos de Moisés, cánticos anónimos, cánticos Jehová reina, cánticos de David, cánticos anónimos y la doxología. Y el quinto libro, cánticos de acción de gracia, cánticos de David, aleluya egipcio, hasta los egipcios escribieron un salmo también. Esos egipcios estaban metidos en todo. Cánticos acrósticos sobre la ley, como el Salmo 119, ¿verdad? Cánticos de ascensión, como el Salmo que voy a estudiar, el 130. Cánticos anónimos, cánticos de David, gran aleluya, es el 146, ese gran aleluya al 149.9, del 146.1 al 149.9. No, no les di exactamente las citas de cada uno porque no, son, yo no creo que la vayan a memorizar todita. No, está bien, mi hermano Josué. Sí, El gran Jalel o el gran Aleluya resúmale o el gran aleluya. Sí. ajá, es muy conocido en la Al 6 al devoción judía. 7. Ujú. Ah, En la pero devoción tiene un judía. en hebreo, ¿verdad? Sí, pero continúe, mi hermano. Continúe. Tiene Ok, todavía de este link un minuto. un minuto, ok. Y la doxología, por último, en el quinto libro, que es el Salmo 151 al 6. Ok. Análisis del pasaje asignado. El Salmo 130 es uno de los salmos del quinto libro en el cual se divide el libro completo de los salmos. Se identifica como un cántico de ascensión o cántico de las subidas. En la versión Reina Valera 1960, cántico gradual. También se le conoce como uno de los salmos penitenciales. Su estructura es bastante clara y sencilla y se puede analizar desde dos perspectivas. Primera perspectiva, estructura temática literaria. Se subdivide generalmente en 4 partes. Versículo 1 y 2, clamor desde la profundidad del corazón. Desde, como dice el escritor, ¿verdad? Del Salmo 130, de lo más profundo clamo a ti, Señor. El salmista